El escritor de novelas de suspenso y misterio, John Kassenbach, escritor estadounidense, decía en una de sus tantas frases: cualquiera puede demostrar lo que sea ante la luz del día, pero solo ante la oscuridad de la noche puede revelar su verdadera identidad. Más o menos aquello cuando generalmente está oscuro es donde uno puede mimetizarse y demostrar lo que elija ser o lo que realmente es. Y por la luz del día, en nuestras horas, quizás lo veamos con otro tipo de vestimenta, de personalidad o representación. Kassenbach con esto nos dice que el ser humano de por sí es hasta en un 90% hipócrita. Lo lastimero de esto, o lo peligroso, mejor dicho, sería cuando esa hipocresía es violenta o tiene esa carga violenta. Quizás sea este el caso que nos lleva hoy en Escena del Crimen. La muerte de Agustina, una mujer de un poco más de 30 años, madre de un niño, pequeño él, que en un 2017 fue para participar de una celebración de misa, una misa cristiana. Y después ya nada se supo de ella. Lo que no imaginó quizás ella en ese tiempo con quien compartía, porque el asesino vivía cerca, es que le estaba demostrando una identidad que él quería proyectar, pero por las noches tenía otra, ocultaba su verdadera identidad. Y de esto ella se cansó y le llevó a la muerte. Acompáñeme en un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Para comenzar, vamos a conocer las identidades de la víctima y el victimario. Agustina Saracho Jiménez, la víctima de esta historia, 39 años ella al momento en que ocurrió esto, una ciudadana paraguaya. Su domicilio en el barrio Panchito López de Posta Ubicua. Su profesión, empleada, es lo que estaba consignado en la ficha de la policía. El autor, Jorge Ramón Fretes, de 23 años, también paraguayo. Él es también del barrio Panchito López de Posta de Ubicua y su profesión consignaba la de chofer. ¿Qué pasó? Primer capítulo de esta historia, o segundo para los que siguen desde identidad. En la crónica roja, o en la situación que describe esos primeros momentos, ya adelantaba yo que Agustina, nuestra protagonista principal, va un domingo de tantos del 2017, ya hacia finales del año, a una misa, y acostumbraba a hacerlo esto. Ocasionalmente iba a misa a participar, era cerca al mediodía, pero lo extraño de todo esto no fue su participación un día más de esto que acostumbraba hacer, sino que realmente no volvió a la casa. Pasaron las horas, se reportó su desaparición y de a poco se iba tejiendo una situación preocupante para sus familiares. Segundo capítulo, ¿qué pasó? La desaparición de Agustina. ¿Qué pasó? Se busca. Eran las palabras que se repetían en carteles y publicaciones en redes sociales. Nadie tenía dato alguno sobre el paradero de Agustina Saracho. A sus 39 años, la capiateña dedicaba casi todo su tiempo a sus dos hijos, un niño de 3 años y una adolescente de 16. El domingo 29 de septiembre de aquel año salió de su vivienda en el kilómetro 18 de la Ruta 1. Era cerca del mediodía. Dejó dicho a su concubino Jorge Ramón Fretes que iría a la iglesia y a partir de allí ya no se tuvo más rastros de ella. Los días pasaron y el miércoles 1 de octubre Jorge decidió avisar a la Policía Nacional. Durante unos días ocupó una pieza en la casa de su suegra, María Saracho. Ahí cuidaba al niño de 3 años que compartía con Agustina, esperanzado en que ella regresaría a la casa. La desaparición de Agustina
fue más que misteriosa para la familia. Ella nunca protagonizó episodios de esta forma. Incluso, Jorge dijo a la policía que le resultaba sumamente raro porque el celular de Agustina estaba apagado desde el domingo, día en que también se registró su última conexión en la aplicación de mensajería WhatsApp. Jorge era claro en su relato. No entendía por qué su pareja se fue de la casa, siendo que ni siquiera habían discutido. No tuvieron ningún problema grave y le preocupaba de sobremanera lo que pudo haber ocurrido con ella. En ese mismo día fue hasta la comisaría 32 de Posta Ubicua en Capiatá para denunciar formalmente la desaparición, cuando ya habrían transcurrido 48 horas y las autoridades podían empezar a buscarla por normativa. Su cónyuge había dicho que ella abandonó el hogar, su casa, ¿verdad? Y nosotros desconfiamos eso, pensamos que él estaba mintiendo, ¿verdad? Y sin embargo, él había dado una versión de que ella se fue a la iglesia, de que estaba en la iglesia, y así pasaron los días. Al tercer día ya, nosotros solicitamos que vaya la familia para realizar la denuncia. Y efectivamente fueron a hacer la denuncia, pero acompañados con Jorge, el cónyuge, ¿verdad? Él se fue con la mamá de mi tía Agustina y con la hermana de mi tía. Y fueron a la comisaría de Capiatá, y en la comisaría solamente él realizó la denuncia. Le dejó a mi abuela, a mi tía sentada en una parte, y él se fue a realizar la denuncia. Sin embargo, la denuncia que realizó fue de abandono de hogar. Él jamás dijo que ella está desaparecida, sino que él denunció que ella abandonó el hogar. Entonces, como mi tía y mi abuela no tuvieron acceso porque estaban esperando, ellos pensaron que realizó la denuncia de desaparición. Y así fueron pasando los días. Hasta que pasaran los días, no sabíamos nada de ella, y los familiares hablamos con mi abuela y con mi tía para que ellos vayan nuevamente a dar seguimiento al caso, ¿verdad? Los papeles impresos y las publicaciones en redes sociales no cesaban. Parientes, amigos, conocidos y hasta personas que nada tenían que ver con la familia compartían los anuncios de la desaparición. El 4 de octubre, sus familiares reforzaron la denuncia de Jorge. Estaban desesperados por saber qué ocurrió con ella. Y Agustina seguía sin dar señales. Los días pasaron, convirtiéndose en semanas, y aquellas semanas rápidamente comenzaron a sumar en mes. A partir de allí, las visitas de la policía a Jorge Ramón empezaron a ser esporádicas y se convirtieron en frecuentes. Su relato no le cerraba. Capítulo 3. Las pistas falsas. En unas primeras horas de la desaparición de Agustina, el esposo, el marido, estaba preocupado. Hacía todo lo que indicaba el protocolo, hizo la denuncia horas después, como establecía, digamos, lo mediático que se sabía de cómo hay que accionar cuando una persona desaparece sin dar notificación. Entonces sugirió un número de teléfono en esos volantes y en esa información donde pedía a la gente a reportar si es que vio a Agustina. Y ahí comienza las primeras horas donde llegaban datos e informaciones donde podría estar Agustina. Él va con esa información, comparte no solo con la familia, que es la que estaba en zozobra, preocupada, porque Agustina no era de hacer eso. De hecho, no había antecedente que lo haya hecho anteriormente, sino que también compartía esa misma información con los investigadores que asumieron el caso como persona desaparecida. Así fue que comenzaban las primeras sospechas en torno a la persona más próxima a Agustina. Pistas falsas. Capítulo 3. Pistas falsas. Jorge Ramón Fretes hacía una vida normal luego de la desaparición de su concubina. Visitaba constantemente a su suegra, preocupado por no tener información de Agustina.
e iba al trabajo como todos los días, aunque se mostraba acongojado por la ausencia de la madre de su niño. Durante varios días mantuvo siempre la misma versión. Agustina salió de casa para ir a la iglesia el domingo 29 de septiembre y nunca volvió. Cuando fueron a realizar nuevamente seguimiento al caso, la gente de la comisaría le comentó que justamente la denuncia era de abandono, ¿verdad? Y allí sí ya realizaron la denuncia de desaparición. Ya de sobremanera nos llamó la atención, ¿verdad?, que él haya denunciado de esa manera. Ella desconfiaba de que él era infiel, ¿verdad? Y siempre había discusiones. Lo último que nosotros sabemos es que ella siempre estaba queriendo ver el celular de él no le mostraba, ¿verdad? Él venía un poco tarde, es lo que ella menciona, ¿verdad? Entonces ella tenía una desconfianza de parte de él de que él estaba siendo infiel. Y entonces las discusiones de repente serían por ese motivo. Entonces había así discusiones, peleas y compañía. ¿Llegó a pegarle, agredirle físicamente a ella en algún momento o no? Sí, justamente ella le comentó a mi esposa, que sería su sobrina, ¿verdad? En forma telefónica, de que en una oportunidad ellos se discutieron por cosas como esa, ¿verdad? Y en esa ocasión él sí le golpeó, le estiró el cabello y le agarró el cuello, ¿verdad? Pero después no pasó a mayores, ¿verdad? Ella se asustó y le llamó a mi esposa, también le comentó a otro familiar cercana a ella de qué pasó por eso. Pero no realizó ninguna denuncia en la comisaría. ¿Continuaron igual la relación? Continuaron igual la relación. Esto hasta que las visitas de los investigadores de la Brigada de Investigación de Delitos del Departamento Central comenzaron a sospechar que algo no cuadraba y con el correr de los días le hicieron algunas visitas frecuentes. Para eludirlos daba pistas falsas de los lugares en que tal vez podían ir a buscar a su novia, donde la gente supuestamente la vio. En una ocasión dijo que un testigo la vio con una Biblia en la mano, diciendo incoherencias como si fuera una enferma mental. En cada ocasión cambiaba el kilómetro de la ruta donde supuestamente la vieron. El sujeto estaba conviviendo con la familia, solía estar ahí, incluso mi abuela no sospechaba de él, ¿verdad? Pero nosotros sí estuvimos ahí andando todo el caso. Jorge se sentía cada vez más acorralado. Las preguntas de los policías le ponían nervioso, sudaba y a veces apenas llegaba a decir algunas palabras. De repente, empezó a cambiar ciertos detalles de su relato que no se le escapaban a los investigadores. Cada vez mostraba menos predisposición de colaborar con la investigación. Su actitud cada vez era más extraña y convencía esto a los investigadores que sabía más de lo que decía. A cargo de la investigación estaba el comisario José Domingo Ayala. Él decidió presionarlo cada vez más y empezaba a caer en contradicciones. Cuando transcurrió un mes y algunos días, los policías estaban convencidos que Jorge Ramón no decía la verdad y el fiscal Víctor Villaverde ordenó su detención. Aquel joven de 23 años fue llevado a la sede de investigaciones que en ese entonces funcionaba en el mismo predio de la comisaría primera en San Lorenzo. Y allí el interrogatorio fue más intenso. Jorge Ramón no tardó en confesar. Él mismo se ofreció a llevar a los policías hasta el sitio donde estaba el cuerpo de Agustina. Rápidamente se conformó una comitiva y acompañados por Jorge Ramón emprendieron el viaje en busca de la desaparecida. Pasó mucho tiempo hasta que esa información que iba colectando la policía, que provenía principalmente de Jorge Ramón, comenzara a intuirse como confusa, como complicada, como poco creíble. Las sospechas hacia Jorge eran cada vez mayores y prácticamente lo tenían como un mentiroso, que tenía un propósito. ¿Qué escondía Jorge? Era el propósito ahora de la policía, más allá del que tuviera Jorge para mentir. Esa presión de varios días que comenzaba a ejercer la policía en Jorge, contame qué pasó, puedes contarme qué ocurrió,
y las reiteradas veces que él relataba lo sucedido con Agustina hizo que cayera en algo que es muy normal para la policía en situaciones como esta, que es las contradicciones. Normal, digo, escuchar cuando tiene una sospecha sobre alguien. Y esto también pasó con Jorge. Era la noche del 1 de octubre, exactamente un mes después de la desaparición, y Jorge fue detenido. Un mes. Jorge Ramón Fretes y Agustina Saracho Jiménez empezaron una relación cuando el hombre recién salía de la adolescencia. Apenas terminaba el colegio y ella ya superaba los 35 años. Pese a la diferencia de edad, parecían llevarse muy bien. Agustina quedó embarazada y empezaron a vivir juntos. Yo le recuerdo a ella como una persona bastante alegre, muy comprometida, responsable, siempre en el ámbito maternal. Siempre cumplía con los deberes, siempre le daba un apoyo necesario a la familia e incluso a su hija, que siempre estaban bajo el resguardo de mi abuela, ¿verdad? Porque ella tenía que trabajar y entonces no podía estar con ella siempre, pero siempre lo que podía, siempre daba. ¿Ella estudiaba, se dedicaba solo al trabajo? ¿Qué hacía? Ella netamente se dedicaba al trabajo. ¿Qué trabaja? Ella estaba trabajando últimamente en varios lugares. Tenía una pollería, se dedicaba a hacer ahí limpieza, digamos. Ah, de limpiadora. Sí, de limpiadora y un poco más, ¿verdad? En varios lugares estaba trabajando. Y así ganaba su platita. Sí, estaba haciendo su platita porque apoyo monetario en cuanto al tipo no tenía mucho porque era muy bebedor. Agustina, mi tía, ella venía de un relacionamiento anterior, ¿verdad? Ya casada. En el primer relacionamiento tuvo una hija llamada Tamara, menor de edad, y se separó. Después de muchos años ella vino y le conoció a este sujeto, ¿verdad? ¿Dónde se conocieron ellos? Se conocieron en Capiatá. ¿Qué era? ¿Qué se dedicaba? Es chofer de una empresa... ¿Transporte público? chofer de una empresa de material de construcción. Y se conocieron amigos y en una fiesta, en una reunión, algo así. Y se conocieron y estuvieron juntos y mi tía se embarazó, ¿verdad? Se embarazó. Cuando él supo que ella estaba embarazada, la abandonó. Él se fue, se alejó y mi tía llevó el proceso de embarazo. Nació mi primo y después de prácticamente 6 meses o algo así, él volvió, se reconciliaron y continuaron ese relacionamiento. ¿Por cuánto tiempo? Y hasta el momento del asesinato. Ella tenía el sueño de abrir su propia pollería, ella estaba reuniendo una platita, ya estaba viendo la forma de independizarse. Estaba juntando esa plata. Sí, estaba juntando esa plata, según mi abuela mencionó eso a la familia hace poco. ¿Le faltaba mucho para eso? Y supuestamente ya estaba cerca y después nos enteramos de esto que sucedió. Aquel joven empezó a trabajar como chofer. Su oficio lo llevó a conocer plenamente las rutas, especialmente la que conducía hacia la zona sur, aquel lugar que eligió para depositar el cuerpo de su concubina. Él mismo guió a los investigadores hasta el sitio donde lo abandonó. La incursión se realizó cuando apenas empezaba el amanecer del 2 de octubre del año 2017. Una numerosa comitiva fiscal y policial emprendió el viaje hacia el kilómetro 15 del tramo que une las ciudades de Alberdi y Villeta. Jorge Ramón sabía exactamente dónde había arrojado el cuerpo, apenas a unos metros de esa ruta. La zona conocida como Surubí de la ciudad de J. Augusto Saldívar se llenó de policías, agentes del Ministerio Público y el médico forense Hugo Leguizamón. Jorge eligió ese sector entre los matorrales porque sabía que pese al incesante tránsito de camiones, raras veces la gente se detenía en ese sitio, casi nunca. El cadáver de Agustina estaba en avanzado estado de descomposición. Se notaba también que algún químico lo vertieron encima, hasta intentaron quemarlo. La parte más compleja es el proceso de individualización de ella.
ya que se encontró un cadáver esqueletizado, o sea, está en un estado de putrefacción donde ya prácticamente lo que se tiene es esqueleto. Por lo tanto, no hay nada para reconocer como tal, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer un reconocimiento, en ausencia de rostro, no se puede hacer reconocimiento, ¿verdad? Entonces, estuvieron trabajando el antropólogo forense ya el día viernes y la odontóloga forense. Y el problema es que para nosotros es un trabajo no concluyente. ¿A qué me refiero con no concluyente? No existen características plenas que nos permitan individualizarla a ella. Entre otras cosas porque el que hizo los trabajos odontológicos de la víctima no tenía un odontograma como tal, es decir, no tenía una ficha completa. No recordaba algunas de las cosas. De hecho, ayer vino el odontólogo y estuve trabajando con nuestra odontóloga forense de turno. Y también hay ausencia de partes dentales, es decir, se perdieron dientes, incluso post-mortem. Puede ser por violencia, pero violencia post-mortem es más difícil, ¿verdad? Pero puede ser violencia no solamente de la persona, sino puede ser violencia de algún animal, puede ser por transporte y por el proceso de putrefacción. Hemos sacado muestras de dientes. Esta mañana se va a sacar una muestra de hueso largo para un eventual estudio de ADN. De todas maneras, por el proceso de investigación criminalístico que está haciendo el Ministerio Público, el fiscal ha autorizado que luego de la extracción de la muestra de hueso largo para ADN se entregue a los familiares, porque para él hay elementos suficientes como para decir que se trata de esta víctima. Por las características de la escena y todo ese tipo de cosas, estamos hablando de muerte violenta, ¿ya? Lo que todavía no tenemos definido es el mecanismo que lleva a la muerte violenta. En este momento es una muerte violenta en estudio. La muerte violenta se define cuando hay una acción externa, es decir, no es por una enfermedad, no es una enfermedad, es una acción externa que puede ser generada por uno mismo o por tercero. Para ser más directo con mi pregunta, ¿se puede descartar el suicidio o no? Y todavía no te puedo decir porque no tengo la causa. O sea, hay que establecer primero las causas de la muerte. Claro. Pero en este caso no se puede determinar si es por asfixia, si es por herida de arma blanca, de fuego. Y como te digo, acá el tema es que tenemos un cadáver en muy avanzado estado de putrefacción. Algunas cosas se podrán determinar, pero todavía tenemos que trabajar más todavía. A partir de ese momento, Jorge comenzó a formular nuevas versiones sobre lo que ocurrió, versiones que eran cada vez más increíbles para los investigadores. Al principio dijo que decidió esconder el cuerpo de Agustina por miedo, no sabía qué hacer. Lo subió a su auto, condujo hasta ese lugar y lo arrojó a un costado del camino. El cadáver de Agustina estaba completamente desnudo y presentaba indicios de que alguna sustancia fue arrojada encima para acelerar su descomposición. Pero para los intervinientes era más difícil saber de qué se trataba. Y lo que solicitamos es una justicia plena, ¿verdad? Porque no puede quedar impune esto. Lo ideal sería que lleve la máxima condena. Con el cuerpo de Agustina ya presente, las informaciones eran cada vez más directas hacia Jorge Ramón. Era prácticamente el único sospechoso que tendría la policía. Pero ¿sostendría esta única sospecha hacia él o habría otro? Esa pregunta se la vamos a responder a la vuelta de este primer corte en escena del crimen. Mentiras asesinas. Esta es la historia que hoy le traemos en escena del crimen y estamos en la segunda parte, por decir así, de la estructura de esta historia. Ya sabemos que Agustina fue asesinada, apareció muerta después de un mes de su desaparición y el principal sospechoso era Jorge, su pareja, un joven varios años menor que ella, padre de un nene, de un varoncito de 3 años que tenían juntos. Igual Agustina tenía otros hijos fuera de esta relación. No se tenía mucho en
torno a los detalles de cómo ella había desaparecido, salvo por lo poco que se iba desprendiendo de lo que podría de alguna u otra manera la policía obtener de la presión que hacía sobre Jorge. Ya sabían que toda aquella información que él dio en su momento cuando la reportó como desaparecida era mentira. Pero lo que podría llegar a arrojarles algo de luz es el cuerpo. Siempre se habla en ciencia forense que el cuerpo habla. En esta ocasión fue muy difícil de poder sumar esto y tal vez sea la excepción. Por algo que les voy a contar en Heridas que Hablan. En este capítulo 5 de la historia, el médico forense Hugo Leguizamón recomendó que el cuerpo de Agustina sea llevado a la morgue judicial para una mejor inspección en el cuerpo y, si era posible, ser sometido a una autopsia para determinar cuál fue la causa de la muerte. Y aquí va lo fundamental. Sin embargo, el extenso tiempo que estuvo en la intemperie dejó al cadáver muy deteriorado, lo que dificultó el trabajo de los forenses para determinar la causa de su muerte. El asesino, además de arrojarle un químico encima que aceleró su descomposición, también intentó quemar el cadáver. Por eso les decía que probablemente se pudiera tomar esto como parte de una excepción, debido a que vaya a saber qué tipo de químicos utilizó el asesino. Se creyó que era algún tipo de ácido. Siempre escuchamos que la cal viva es un elemento que se utilizó en otros casos, pero en este se hablaba de un químico que se arrojó y luego se intentó quemar para que no puedan encontrarla e identificarla. Algo sin dudas que excede el escrúpulo y el entendimiento muchas veces. Complejo para la medicina forense. Capítulo 6. La investigación. A partir de acá, teniendo a Jorge como un hombre que no estaba contando la verdad, que faltó de hecho a la misma, reportando datos que tomaba ya la policía en ese momento, la investigación en general, como falsa, con cierta intención de establecer una coartada, despistar a la policía y permitirle a él ganar tiempo de alguna u otra forma, porque sospechaban directamente de Jorge. La situación está en que debían descubrir la motivación, obtener pruebas reales de que fue él el asesino, teniendo la ausencia de datos claves en el cuerpo, algo que sirva para sustentar quién era el que la mató, ya sean rastros de violencia, muestras de ADN, algo que pueda sumarle a la medicina forense un dato certero como prueba. Ante la ausencia de ello, quedaba determinar si por confesión o algún elemento más podrían encontrar para decir Jorge fue el asesino. Capítulo 6, la investigación. La investigación. Para los investigadores, al principio la desaparición de Agustina fue desconcertante. En varias ocasiones hablaron con Jorge Ramón Fretes y este muchacho se mostraba preocupado por su novia, desesperado por encontrarla. Él parecía ser el más interesado en hallarla. Era la madre de su hijo. Él mismo presionaba a los policías para que se investigue, para que fueran tras los pasos de su mujer, hacia aquellos sitios donde la gente, según él, decía haberla visto. Su número era uno de los que aparecía en los carteles que se repartieron a lo largo y a lo ancho de toda la extensión de la Ruta 1. Y todas las informaciones que le llegaban, él las transmitía a la policía. Pero fueron los datos técnicos de las telefonías los que finalmente le jugaron en contra. Esa información de la ubicación de su celular fue el tropiezo más grande que tuvo. También la ubicación del teléfono de Agustina, que nunca salió del rango de alcance de su casa, al menos estando la señal encendida. Volvimos a hablar con él 15 días después
del hecho, en donde él manifestaba no conocer el paradero aún de su pareja y que aparentemente incluso habría abandonado el país. Por lo que ya ayer en horas de la mañana, en donde ya hemos accedido a algunos datos investigativos, datos técnicos, en donde se ha observado, por lo menos nosotros confirmamos de que él nos estaba mintiendo. Por ese dato nosotros lo buscamos y ya en las horas de la noche pudimos dar con él y volver a entrevistarle, y ella cayó en varias contradicciones, ya que fue puesto al tanto de la investigación. Entonces él ahí ya cae en varias contradicciones, tratando de esquivar otra vez algunas preguntas concretas en lo que hace a dónde se encontraba en el momento, ya que ya nosotros contábamos con otras informaciones técnicas. Antes de que él mismo lleve a los investigadores hasta el lugar donde tiró el cuerpo de su novia, los policías ya tenían delimitado todo el trayecto que hizo aquella noche, saliendo de su casa para ir a la de la madre de Agustina. Ahí dejó al niño de 3 años y de vuelta a su domicilio, donde tomó el cadáver, lo subió al auto y luego condujo hasta la zona boscosa, donde decidió arrojarlo. El fiscal Víctor Villaverde imputó al criminal por feminicidio, una figura penal que ese año entraría en vigor para la protección integral de la mujer contra todo tipo de violencia, y así también lo exponía al asesino a una pena máxima de 30 años de prisión. Bueno, si hay algo que le faltaba a esta historia de las dudas que comenzaban a cosecharse de Jorge y sus dichos, era algo que muchos entienden como una mitología, otros no voy a cuestionar sus creencias, pero sostienen la existencia de seres mitológicos en nuestro país principalmente, ¿verdad? Y de esto se tomó Jorge para establecer su coartada. Ante la presión, él ya necesitaba una teoría con respecto a lo que sucedió con Agustina. De hecho, que lo que van a escuchar a continuación, en el capítulo 7, no va a ser la primera vez que él se refiere a esto. Ya de hecho, en algunas declaraciones que dio, las primeras, sugería de que Agustina estaba luchando contra poderes sobrenaturales, como tildándola de algún tipo de problema mental, demencia tal vez. Daba detalles como que salía con una Biblia, decía cuestiones incoherentes, etc. Es decir, iba preparando la escena a medida que se acercaba ese momento del desenlace, que era este. Estimo yo de que él imaginó que en algún momento su teoría iba a caer, la de la desaparición, y es por eso que iba dibujando una escena en torno a eso. Capítulo 7. Algo mitológico iba a aparecer en su historia. Mito y muerte. Jorge Ramón Fretes fue detenido en su primera declaración. Dijo a la policía que su mujer se sacó la vida. Según su relato, salió de la casa para cargar combustible y tardó en regresar 1 hora y media. Al volver, supuestamente encontró a su pareja colgada de una ventana del techo de su casa, que aquella se había ahorcado con una soga, y para que su hijo y su hijastra no vean la escena, bajó el cuerpo y lo arrojó a un baldío. Nosotros nos enteramos el jueves de la semana pasada, no tengo el día exacto, creo que el 1 o el 2, algo así, el 2 de noviembre, a través de la prensa y de la policía, ¿verdad? Porque ellos estaban dando seguimiento al caso y justamente aprendieron a Jorge, a este sujeto, ¿verdad? Al asesino de mi tía, y llevaron a investigar, a entrevistarlo, a tomar la declaración de él, y en ese momento él dio una versión de que la encontró muerta, ¿verdad? Y que supuestamente él se asustó, no sabía qué hacer con el cuerpo, y agarró el cuerpo y se fue y abandonó en aquel lugar. ¿Dónde lo abandonó? En Villeta. Parte mismo. Y sería una zona así al costado de la ruta principal, pero una zona así
donde no hay mucho, digamos, no hay casas, no hay barrio. Según su relato, ella decidió eso porque le perseguía al bombero y no la dejaba dormir. Negó haberla asesinado y dijo que nunca siquiera la agredió físicamente, pese a los problemas que tenían constantemente. ¿Vos le mataste a tu señora? No, yo no le maté, yo nunca le toqué, nunca. Por más que no discutiéramos, yo nunca le pegué nada. ¿Y cómo explicás entonces? Y yo le dije, yo tu compañera, ¿eso qué? ¿No qué pasó todo? ¿Cómo pasó? Contanos nosotros ahora. Y bueno, es que nosotros estamos ahí en la mañana, ella estaba, no estaba bien, estaba deprimida. Estaba. Y después yo le dije que ella salía un rato y después me dijo, llévala a tu hijo contigo, me dijo. Y le dije, ¿por qué? Llévalo, que tenés que ocultar. No, nada, le dije. Y después le dije, bueno, y agarré a mi hijo conmigo y nos fuimos. Y después de un buen rato vine y después mi hijo vio su juguete y se fue atrás y después yo entré adentro y cuando me di la vuelta para entrar a la pieza, ahí he visto el cuerpo. O sea, ella se suicidó, decís vos. Sí. ¿Cómo supuestamente? Y nosotros tenemos un piolín y con ese. ¿Y por qué entonces denunciaste desaparición y no avisaste del suicidio? Porque por el temor a su hermano y eso. ¿Por qué le tenés miedo a su familia? Y su hermano y yo son policías y yo sé bien que si algo le pasa a ella me van a hacer algo. ¿Por qué finalmente contaste en dónde estaba el cuerpo de tu mujer? Yo creo que ella no me gusta y tarde o temprano se iba a saberlo. O sea, ¿vos te pesaba en la conciencia eso? Sí, porque yo me arrepentí de haber no avisado antes a la policía. Sin embargo, uno de los elementos fundamentales para determinar la autoría del crimen fueron los mensajes que Agustina le envió a una amiga, donde ella misma le relataba la tortuosa relación que tenía con Jorge Ramón. Hola, buenos días Luciana, ¿qué tal? Y yo nada bien, o sea que me siento, no sé qué me pasa, me siento como que todo mi cuerpo me duele oro y vos sabés que me canso y busco oro y le busco a Dios y parece que tengo un vacío dentro mío. ¿Por qué eso es, Luciana? Y anoche nos discutimos yo otra vez con Jorge y le dije para que se vaya porque viene casi las 12 de la noche. Le dije para que se vaya, me dijo que se va a ir, que él daría todo por retroceder otra vez el tiempo atrás y que se va a ir, dijo que es mucho mejor, que él ya no se sienta más a gusto en la casa y yo le dije que cambie, que trate de cambiar y me dijo que es mejor que se vaya, que supuestamente iba a pensar, hoy iba a venir a llevar toda su ropa, orar un poco por él y te llamo más tarde, ¿sí? A ver qué me decís. Hola Luciana, ¿qué tal? Y nada bien, porque hace rato me dijo que se iba a ir, que le dé tiempo, que se iba a ir y yo entonces le dije que se vaya, ¿verdad? Que se vaya y que, ¿cómo te voy a decir? Y le dije que si se iba a ir no iba a llevar el auto, no iba a llevar eso y que el auto va a dejar, que él se vaya solo y reflexione, ¿verdad? De lo que él quiere hacer. Y ahí parece que eso no le gustó, ahí parece que sentó medio cabeza y se tranquilizó otra vez cuando le dije que lo del auto y que cuando él decida, si es que quiere decidir volver con nosotros, bueno, ahí va a estar el auto y si no, si él ya decide no volver, vamos a vender. Y no le gustó ese Luciana, no le gusta esa tanata de comer así y después estoy usando también mis armas para no darle todo en mano, ¿verdad? En bandeja, ¿verdad? Y como te iba a decir, vos decís Luciana que él no está mensajeando con nadie porque viste que su celular y eso esconde todo lo de mí, ahora no me pone más a vista y eso esconde. Vos no ves ese espíritu, lo que está haciendo todo esto, le está poniendo otra vez mujeres en su camino, no sé. Hola Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Yo ya otra vez. No, quería pedirte un favor para que ores un poco por Jorge ahora, si es que puedes, ¿verdad? Para ver que Dios te muestra, porque anda mintiendo mucho y ahora por ejemplo me mintió, me dijo que estaba trabajando, que iba a trabajar hasta tarde y como te decía, no está en su trabajo, dijo que estaba con los compañeros y ese compañero, le llamé yo para averiguar, ¿verdad? Si el compañero ese estaba y no está con él.
su compañero de trabajo ya se retiró, había sido hace rato ya. Y él ahora apagó su celular. No sé si está metido en algo raro, si está saliendo ahora con alguien, porque es todo el día en su celular y no muestra su celular. Cuando llega en casa ya esconde. Claro que iba a ser insostenible esto en el tiempo. No pasa por una cuestión de ir en contra quizás de ciertas tradiciones o nuestra cultura, sino que la policía es técnica. Necesitaba sustentar esa coartada y esa coartada no tenía tal cosa. Es más, las reiteradas contradicciones en su versión de cómo él iba cambiando ciertos eslabones en la estructura de su relato ya comenzaban a solidificar la tesis de que iba inventando todo a su paso. Entonces, esa presión fue creciendo y la policía sabe de esto, el Ministerio Público conoce de esto, presionar. A medida que va creciendo una duda, hay que presionar hasta que ocurre esto, la confesión. Aquí comienza a dibujarse lo que realmente pudo haber ocurrido, aunque no se tenía testigos, aunque no se tenía una prueba fehaciente de la causa de la muerte. La confesión. El asesino finalmente confesó el crimen. Dijo que la mató porque supuestamente ella le insistía para que vaya a la iglesia y le molestaba que tome mucho alcohol, debido a que él consumía asiduamente. Era celoso y agresivo. Según el testimonio de Fretes, un sábado discutió con Agustina porque ella le reclamó el que no quiera ir a misa a una iglesia cristiana. Admitió que ella le insistía para ir porque bebía mucho, llegaba tarde a la casa y aparentemente le era infiel. Ella quería que yo le acompañe a la iglesia, donde ella se va. ¿Qué iglesia es? Cristiana. ¿Y por eso ella se deprimió? Sí, porque no le gusta la forma que yo ando. Jorge Ramón detalló que golpeó 3 veces a su pareja y ella cayó al piso. Pensó que solo fingía para disimular el crimen. Finalmente buscó una soga, se la ató al cuello para luego colgarla de una viga y simular un suicidio. Finalmente tomó a su hijo en brazos y lo llevó hasta la casa de su suegra, donde se quedó durante toda la noche. Según él, la policía comenta, ¿verdad?, los investigadores, que antes de tirarla, él quitó la ropa de ella y le dejó desnuda. ¿Ella tenía rastros de abuso, de algún tipo de violencia? Justamente nosotros tenemos desconfianza de que ya hubo un caso anterior, ¿verdad?, de violencia. Él da una versión obviamente para guardarse y resguardarse de que supuestamente fue un accidente, que no quería hacer, etc. Sin embargo, nosotros tenemos desconfianza que él fue violento, la golpeó, actuó con ira, ¿verdad?, descargó la rabia contra ella y no sabemos si hubo abuso. Al día siguiente, cerca del mediodía, se encargó de llevar el cuerpo hasta el lugar donde estaba seguro de que nadie lo encontraría. Y decidió contar todo porque ya no podía dormir atormentado por lo sucedido. Contó que ocultó en su vehículo el cadáver y lo llevó hasta los matorrales, donde fue hallada gracias a su confesión. Y así fue como la mentira asesina estaba prácticamente enfrente a los investigadores. Jorge en todo momento iba dibujando teorías con respecto a lo que pudo haber sucedido, creó un ambiente en torno a una desaparición, dibujó su hipótesis como pudo, pero se fue esto diluyendo con el paso del tiempo. En un mes ya fue detenido, en un mes y un día encontraron el cadáver, y si bien este no podía ser establecido por el análisis ya sea de órganos u otro tipo de evidencia epitelial, la causa real de muerte, igual se tenía una confesión de parte que tenía que ser elevado con algunas evidencias y testimonios que se tenía para poder llevarlo hasta la corte.
y ahí un tribunal pueda establecer si era culpable o no. De eso vamos a saber a la vuelta de la pausa. Esta es la historia de Agustina y su asesinato. Era a finales de septiembre del año 2017 cuando Agustina, una mujer de más de 30 años, madre de un niño, al menos con este hombre que es protagonista también de nuestra historia, desaparece. Fue a misa un domingo al mediodía, pero ya no regresó. Su pareja, su marido, Jorge, mucho más joven que ella, al menos 10 años menor que ella, denunció el caso como correspondía, como era de esperarse. Esperó 48 horas para hacer eso y comenzó a reportar con un número de teléfono para recibir información, detalles de dónde podría estar Agustina. Toda esa información la entregó a la familia de la mujer, que ya estaba preocupada por las horas que llevaba sin notificar su paradero, y también a la policía. Pero algo faltó, algo comenzó a disiparse de esa tesis de que ella estaba desaparecida, y las presiones comenzaban a circular en torno a Jorge. Su mentira no se pudo sostener por mucho tiempo y un mes después termina sabiéndose de que fue asesinada y su cuerpo aparece con una dilución de un tipo de químico y también con un intento de ser quemado el cadáver. Un brutal asesinato y una forma brutal también de borrar cualquier tipo de evidencia y de ser reconocido o reconocida en este caso rápidamente. ¿Quién era el sospechoso? Jorge, que fue llevado a tribunales y se enfrentó a los jueces que tenían evidencias tales para sostener una pena máxima. Pero esto ocurrió o no de esta manera. Capítulo final, la condena. La condena. Al frente del Ministerio Público, el fiscal Víctor Villaverde lo acusó por feminicidio y pidió que sea condenado a la pena máxima. 1 año y 6 meses transcurrieron hasta que Jorge Ramón Fretes enfrentó a un tribunal. Durante el juicio, los familiares de la víctima solicitaron a este tribunal, el de sentencia, integrado por los jueces Óscar Marcelo Rodríguez, Julio César Granada y Olga Leticia de Gasperi, que lo condenen a una pena y la más alta, teniendo en cuenta los agravantes sobre el ocultamiento del cuerpo y el haber intentado deshacerse de las pruebas con algún producto químico e incluso quemando el cadáver. Sin embargo, los magistrados decidieron que la pena aplicable para el caso era de 20 años y fue por el tipo penal de homicidio doloso. Y así llegamos al final. Con prácticamente todos los elementos, el tribunal no llegó a la máxima pena. Y ya van a enterarse por qué. La motivación real del por qué no existían todas las herramientas para que esto reciba una pena máxima, teniendo en cuenta el dolo, la hazaña y otros elementos que existían en ese momento. Lastimosamente, Agustina, en su afán de buscar una pareja estable, por cualquier medio que venga, digamos, ese pensamiento de edificar, como también se usa mucho en el cristianismo, no fue con la persona indicada. Y esta es responsabilidad absoluta de quien decidió matar. Ese lado inhumano que nos lleva a exceder todo tipo de límite humano. Y hay una frase también que acompaña a la primera, la de Kassenbach, que decía que a la luz del día uno demuestra hacer lo que quiere, pero ante la oscuridad de la noche saca su personalidad verdadera. Y esta frase dice: todos tenemos algo de asesino, pero no de ladrón, por una cuestión de que robar es algo de la moral. Y sin embargo, aquel detonante del lado asesino de un ser humano siempre está a la vista si es que existe una condición
en la naturaleza que pueda llevarla ahí. Por eso es que siempre la ayuda de especialistas en la salud mental es clave en momentos de tratar algún tipo de adicción o de afección. No sin cargar, claro, la responsabilidad en quien ya no está. Al contrario, es momento de que todos asumamos esa responsabilidad. Llegamos al final de este programa, de este capítulo, y recordándoles que todos los capítulos están siempre en nuestro canal de Unicanal en YouTube, y también nos reencontraremos como siempre en el horario habitual de los sábados a las 22:30 horas y domingo a las 22. Adiós.